a todos, bienvenidos a mi canal Por la Piedra. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar del tema de cuál es la diferencia entre 3, 2 y 1.2 centímetros. Bueno, primero que nada vamos a hablar de un tema en general y después vamos a ir paso a paso hablando un poquito de lo que es 3 centímetros, 2 centímetros y 1.2. Bueno, el de 3 centímetros, todo el mundo que se dedica a la maquilación de piedras ornamentales lo maquila. El de 3 centímetros, el de 2 centímetros y el de 1.2 centímetros. ¿Por qué no todos los países lo tienen? Bueno, al menos aquí en México no se tiene en material de 3 centímetros. Muy pocas empresas lo importan. ¿Por qué? Bueno, todo esto depende del puerto, qué cantidad de tonelaje esté recibiendo. En México, los 4 puertos, que sería el de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamirano y el puerto de Veracruz, solo reciben una cantidad de 24.5 toneladas a 25.5 toneladas. Entonces, cuando una empresa está importando material de 3 centímetros, hace que la cantidad de slabs, placas o chapas vengan menos que si fueran de 2 centímetros. Entonces eso eleva el costo. Por esa razón México no importa material de 3 centímetros, pero sí hay empresas que lo hacen. Y bueno, el resto del mundo importa 3 centímetros ya que sus puertos lo permiten, excepto por California y Florida. Florida y California, ellos importan 2 centímetros por su puerto, porque su puerto solo les permite un tonelaje de 25 toneladas o 24.5 toneladas. Si fuera, por ejemplo, el estado de Georgia, el puerto de Savannah les permite importar 27.5 toneladas, en el cual no hay ningún problema si están importando material de 3 centímetros, porque están trayendo una carga pues bastante grande. Ahora vamos a hablar por qué en México sí empresas están maquilando 2 centímetros. Bueno, en México y en todo el mundo maquilan 2 centímetros. Brasil maquila en 2 centímetros, Italia, la India, China maquila en 2 centímetros. Pero eso de 2 centímetros se queda en el mercado local. Y bueno, obviamente se exporta lo que es la mejor calidad y de 3 centímetros, y hay veces que se exportan lo de 2 centímetros, y todas las empresas están exportando 1.2 centímetros. Ahorita les digo qué es ese material de 1.2 centímetros. Vamos a hablar acerca ahora del material de 3 centímetros. Bueno, el material de 3 centímetros en las piedras naturales es excelente para cubiertas. La piedra usualmente es bastante dura si estamos hablando del granito, o si hablamos del mármol, pues obviamente es más resistente que un material de 2 centímetros o de 1.2 centímetros. Cuando el material es de 3 centímetros no hay necesidad de crear una ilusión de que se vea más grande o que se vea ancho. Por ejemplo, este material de aquí que yo tengo es de 2 centímetros, pero lo que hacen es crear el corte 45, que es esto, y crean una ilusión de que se vea de 4 centímetros. No hay esa necesidad en el material de 3 centímetros. En cuanto a peso, el peso pues obviamente es mayor, y pues eso hace que sea más resistente. Es muy firme el material y es muy difícil de que tenga fisuras. Asimismo, podemos decir que este material, cuando es de 3 centímetros, no se te va a quebrar tan fácil. Y bueno, en cuanto a costo, el costo suele ser un poquito más elevado aquí en México, porque anteriormente ya les había mencionado, los puertos no permiten que se importe un tonelaje tan alto. Entonces, obviamente la empresa que está importando de 3 centímetros va a causar que traigan menos placas y que su costo se eleve. Por esa razón, el material de 3 centímetros es más elevado. Ahora vamos a hablar de lo que es las cosas negativas del material de 3 centímetros. El material de 3 centímetros tiene un mayor peso. No es tan recomendable meter un material de 3 centímetros en un mueble flotante. No es recomendable meterlo en muebles viejos. En muebles viejos, ¿a qué me refiero? Que tú ya tengas tus muebles, quites tu cubierta y que quieras meter un material de 3 centímetros. No es tan recomendable, no estoy diciendo que no lo metas, sí lo puedes meter,
pero como tu material ya es viejo, pues el material nuevo es más pesado, entonces se recomienda meter algo de menor peso, que vendría siendo el material de 2 centímetros. Es recomendado también para pisos del exterior, donde vas a saber que va a haber mucho tráfico. ¿A qué me refiero con tráfico? Por ejemplo, en plazas comerciales, que hay muchas personas caminando y que pues pasan, y bueno, eso es donde se recomienda meter un piso de 3 centímetros. Una cosa negativa es que no es tan translúcido como un material de 2 centímetros. Por ejemplo, en el mármol que es de 3 centímetros y uno que es de 2 centímetros, siempre va a ser mejor el de 2 centímetros que el de 3 centímetros porque no va a ser tan translúcido. Y en cuanto al peso, si tú vas a meter tu cubierta o vas a meter la piedra de 3 centímetros en un primer piso, no hay ningún problema. En segundo piso tampoco hay tanto problema. Pero si tú lo vas a meter en un tercer piso y no hay elevador, o estás haciendo un edificio y lo quieres meter hasta el piso 40, obviamente va a ser muy difícil, porque pues es más pesado y obviamente va a necesitar más personas que lo levanten y que lo lleven pues hasta el piso que es, ¿no? Entonces siempre es recomendable meter ahí una cubierta o material de 2 centímetros y no de 3 centímetros por el peso. Pero sí se puede meter, obviamente tu costo va a ser mayor porque pues el marmolero o el instalador te va a cobrar más. Ahora vamos a ver las cosas del material de 2 centímetros. Primero vamos a hablar de los pros y después de los contras. Primero vamos a hablar del peso. El peso es muy importante en el material de 2 centímetros, ya que si tú lo estás metiendo en un edificio, no hay ningún problema. Tu costo no va a ser tan elevado como uno de 3 centímetros, si es que no hay elevador o si no hay una forma de subirlo y nada más hay que subirlo a mano. Ahora, es excelente para cubiertas de muebles que ya son viejos. Si tus muebles no piensas cambiarlos, estás haciendo una remodelación y quieres utilizar los muebles, puedes meter material de 2 centímetros. Muebles flotantes también es muy recomendado, ya que pues el peso no es tan elevado, entonces no hay ningún problema meterle una cubierta de 2 centímetros. Es excelente para muros, pisos y para cubiertas de baños, y pues también para hacer esa parte de forrar un baño. Si tu baño es pequeño y tú le metes un material de 3 centímetros, no es tan bueno meter eso. Es mejor meter el de 2 centímetros. El costo no es tan elevado. Aquí en México no es tan elevado porque pues es lo que se importa. En cuanto al material que sea translúcido, totalmente es perfecto el material de 2 centímetros. Ahora vamos a hablar de las cosas negativas. En el material de 2 centímetros, usualmente la gente no hace un canto pulido. Usualmente crea lo que es el corte 45 o algún canto o alguna edge en especial que hace que se vea más grande. Crean esta parte que se llama una ilusión. Aquí, por ejemplo, esto es más grueso. Entonces, crean la ilusión para que su piedra se vea más gruesa. El material también de 2 centímetros es muy fácil de fisurarse, de quebrarse, y no es tan recomendado meterlo en lugares donde va a haber mucho tráfico. Entonces esas pueden ser las cosas negativas. Ahora vamos a hablar del material 1.2. El material 1.2 suele utilizarse para pisos o para muros. Y lo puedes encontrar en varias medidas, en 30x30, en 30x40, en 60x60, 40x60 o en largos libres. En cuanto al peso, pues comparado a las piedras de 2 o de 3 centímetros, pues es mucho menor. Y en cuanto al costo, es mucho menor, pero si tú lo vas a estar instalando en un muro, obviamente se te va a elevar, o unas escaleras se te va a elevar. Cosas que no son recomendables o que no son beneficiosas de la piedra de 1.2 centímetros. Bueno, no lo vas a encontrar para cubiertas, ya que no se maquila una placa completa porque este material es muy frágil y se puede fisurar y quebrar muy rápido.
No es tan recomendable meterlo en pisos exteriores. Sí lo puedes meter en pisos interiores, pero no en pisos exteriores donde sabes que va a haber mucho tráfico. Y no olvides que no hay piedra en el camino que no sirva para tu propio crecimiento. Nos vemos hasta la siguiente piedra en épocas de pandemia. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales.